a todos y todas, quienes nos ven ahorita, quienes nos escucharán después. Espero estén muy bien, que estén avanzando mucho en sus procesos personales y también académicos. Espero que pues en esta fase que estamos eh, prontos a culminar, tengamos pues como todas las pilas puestas en la realización de nuestra película animada, que cada vez estamos más cerca de poder materializar esa idea, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir pantalla a ustedes. Entre otras cosas, como siempre, socializar el cronograma de actividades, que como mencionaba yo, chicos, la fase como tal, esta fase es cortica, la animación digital es cortica, dura 2 mesecitos, ¿sí? Si se dan cuenta, finaliza el 30. 30 es el próximo lunes, o sea que el próximo lunes, siendo festivo, estaremos cerrando como tal esta fase. Hemos realizado algunas evidencias, realizamos el despiece como tal del storyboard, entonces como que por capas los dividimos, hicimos una maqueta de sonido, ¿cierto? Donde empezamos a explorar todos los elementos sonoros necesarios para realizar ya posteriormente nuestro animatic, que debo decir que en la mayoría de los animatics que ya he tenido la oportunidad de revisar, me parece excepcional pues el manejo del lenguaje visual, del sonido, la narrativa, bastante interesante. Entonces, nada, felicitarlos por ello. Y también estamos generando la propuesta de investigación, ¿cierto? Que hoy la clase va un poquito también orientada a ello. La propuesta de investigación, que pues como lo mencionábamos en algunos momentos de la explicación de la evidencia, se realiza en un Excel. Yo estaba así atareada muy realmente y no he avanzado en la mía, ¿cierto? Yo todavía tengo la mía como ahí, quietica, pero que la habíamos socializado, ¿no? El tema de algunos objetivos, ¿cierto? Actividades, qué tipo de metodología vamos a usar, cuál va a ser nuestra población muestra, qué elementos vamos a implementar para la realización de esa investigación, ¿no? Estos elementos así puntuales de nuestra propuesta de investigación. Y hablando un poco de tanto y de mucho, les quería comentar que para la universidad, yo estaba cursando la carrera de artes visuales, y para la universidad a mí sí que me pedían todo este tema de investigación, que era muy común que si yo iba a presentar, por ejemplo, una propuesta de ilustración, yo tuviera que, digamos que solventar esa ilustración a través de una investigación, de conceptos y todo el cuento. O sea, digamos que aquí la investigación en su caso se vuelve como en este evento, pues formal que se entregue como evidencia, pero en procesos académicos, en artes, por ejemplo, que es como mi casuística, sí resultaba siendo muy común y muy reiterante el tema de estar investigando cada elemento que se hacía. Que si da herramientas conceptuales, lógico, porque de una u otra forma me ayudaba a darle más simbología a lo que hacía, entre otras cosas. Entonces, como para mencionarles eso, y fruto de una de esas investigaciones nace un producto que quiero mucho. Realmente quiero mucho porque me permitió adentrarme en temas desde una postura de investigación, de temas que me interesaban en su momento, y ese producto pues se los voy a presentar aquí. Voy a proyectar un fragmento porque realmente este documental que hice, pues dura aproximadamente 25 minutos, pero es un fruto
de investigación, de un proceso similar al que ustedes están haciendo, de plantearme una pregunta, de buscar referentes, de realizar como tal entrevistas y buscar dentro de esas historias de vida ese tema que de pronto buscaba yo darle una voz, ¿no? Les voy a compartirles un fragmento de este documental. Les compartiré el link como para que vean que la investigación también tiene otros ápices, no necesariamente busca la parte numérica. Digamos que esta investigación tiene un enfoque cualitativo, no cuantitativo, porque es totalmente fenomenológico, o sea, busca justamente explicar un fenómeno que pasa con las mujeres y una relación que tiene con una expresión cultural que es el vestuario. Entonces voy a darle apertura. Y lo he notado, o sea, yo puedo vestirme con una minifalda o un vestido apretado, me van a ver de la misma manera en la que yo he puesto una sudadera. Y si tienen la oportunidad de tener un mínimo contacto contigo, lo van a hacer. Me llamo Luz Angélica Riaño, tengo 24 años, actualmente soy estudiante de diseño gráfico, soy tecnóloga en animación 3D y en administración de empresas. Tengo una hermana y un hermano, mis papás están ubicados en Ibagué en estos momentos y pues yo estoy sola aquí en Bogotá. Me gusta pues los colores, soy demasiado extrovertida, hubo un tiempo en el que no lo fui y creo que fue cuando le di el derecho a mi abusador de tomar parte de mi personalidad durante mucho tiempo. Y cuando decidí soltar ese miedo que tenía por él, empecé a experimentar muchas cosas nuevas, tanto en cómo me vestía, cómo me expresaba y cómo me relacionaba con mi entorno. Entonces, pues, mi nombre es Angie Lara, tengo 26 años y pues me dedico a la animación en general, pues al arte, de todo un poco. Realmente, ¿en qué le afectaría a otra persona el modo en que yo me vista? Realmente, pues, lo de siempre, ¿no? Es mi cuerpo y pues, yo lo uso, yo lo vivo, porque hay que te afecta. Vale, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Tarazona. Me dedico, soy intérprete de lengua de señas, pero soy socióloga en formación de la Nacional a Distancia también, pues así como en general. Soy Bellanit, soy estilista, trabajo en mi propio negocio, trabajo sola, tengo una hija. Tratando de encajar en un espacio que probablemente ni siquiera sea el que queremos, sino lo estamos intentando hacer por el hecho de que muchas de nosotras muchos años atrás han peleado siquiera porque podamos usar un pantalón, porque no tengamos que recogernos el cabello. Entonces, considero que no tenemos esa libertad. Siento que todavía estábamos muy obligadas a vernos de determinada manera que la sociedad impone, ¿no? No, siempre, o sea, es que el tema con la mujer siempre ha sido muy controversial, sea por donde sea que lo miren.
Lo de siempre, si me he visto mucho, mal, si me he visto poco, mal, si estoy en medio, normal, ¿cierto? Pero aburrida. Entonces, que no tiene, por cualquier punto va a haber una crítica. Exactamente el mismo punto, todo va a haber. Entonces, nunca. Pues la mujer y pues a nivel cultural, eh, el machismo es un factor, es un común denominador más bien a nivel mundial, razón por la cual pues nosotros las mujeres pues realmente hay como esas normas, ¿no? De que si vas a ser una mujer decente tienes que vestir de X o Y todo. Y sí, se siente uno pues como, pues le da uno mal genio porque no respetan, o sea, no miran a la mujer con respeto, sino con siempre como objeto sexual. Y siento que ahorita en Colombia como que muchas cosas han mejorado, pero en gran parte siento que nosotros no tenemos la posibilidad de definir qué somos como, por cómo vestimos, sino nos van a juzgar de alguna u otra manera, ¿no? Si una persona se viste muy, no sé, con vestidos, flores y demás muy largos, entonces esa persona ya es muy católica, y si una persona ya no quiere tener tan cubierto su cuerpo, es ya como, es muy promiscua, probablemente sea un prostituta o cualquier otra cosa. Si decido vestirme como la mayoría de los chicos suelen vestirse, entonces ya es la machorra. Es muy complicado tener algo que a la sociedad le guste, ¿no? Porque el cuerpo de la mujer ha sido demasiado sexualizado en muchos sentidos, y es muy complicado decir, me voy a poner esto sin el prejuicio que uno mismo se hace, pero me van a ver en la calle, probablemente van a pispear. Entonces siento que las mujeres todavía no tenemos el don o la posibilidad de escoger representarnos de esta manera sin llegar a ser juzgados, ya sea por la misma sociedad o por nosotras mismas, sin intentar querer encajar dentro de un espacio. Bueno, lo dejo hasta ahí y les continúo contando. Entonces estaba yo pues realizando un proceso de investigación de un fenómeno, de un fenómeno que involucraba el hecho del vestuario y la interacción como con la mujer. Y pues notaba yo pues estos fenómenos y me parecían injustos y iban como a estudio de eso, ¿no? De entender cómo diferentes situaciones sí colocan en un grado de vulnerabilidad el hecho del atuendo y cómo el atuendo también tiene simbolismos, ¿no? Y lo cito porque esto es un proyecto de investigación, chicos, desde una mirada de arte a través del audiovisual, porque pues finalmente fue un audiovisual, se llama etnográfico porque justamente se estudia un fenómeno relacionado con la cultura y las personas, pero pues digamos que tiene esos ápices de cómo hacer investigación más allá de irnos a la estadística y todo este tema como tan cuantitativo, sino pues acá también estamos viendo los hallazgos, también nos permite hacer ciertas conclusiones y determinar ciertas hipótesis, tal cual como lo hace cualquier proceso de investigación, solo que aquí pues no aplica un método científico porque no vamos a requerirlo, ¿sí? Estamos estudiando fenómenos y personas y elementos culturales que van a ser muy difícil ubicarlos en ese plan. Quería mostrarles y contarles este caso, pues como de mi proceso personal en esto de la investigación, como para de pronto ampliar también un poco el horizonte y decir, de pronto como producto de investigación yo puedo hacer entrevistas y no me tengo que sesgar netamente a hacer una encuesta y obtener datos como de unas fuentes tan específicas como quizás estamos acostumbrados. No sé, ustedes me quieren dar opiniones respecto a lo que vieron, si les hace match con lo que estamos viendo. Pues me pareció chévere para mí. Tuvo, o sea, sí, tuvo un mensaje
tuvo una investigación, pero creo que lo que me parece interesante bastante es escuchar el mensaje por parte de las víctimas, que serían siendo las mujeres, ya que pues ahí se refleja bastante un suceso. Gracias, David. No me manches, ven acá, busco el canal. Ya vi. Ah, así es mi seudónimo, Anguilar Infante. Yo no soy muy activa en redes, acaba de aclarar, pero ese es mi seudónimo. Entonces, chicos, esta es como la otra vertiente, pues, para investigar y para empezar a involucrar nuestro quehacer. Como les decía, el mismo tema de nuestro cortometraje también nos da para hacer la investigación, y lo mencionaba desde este punto. A veces, inclusive, el ser sujeto propio de investigación, pues, porque en este caso, pues, de este tema me surge porque pues yo también he tenido esos eventos en el que pues digamos que independientemente de mi vestimenta, a veces tenía ciertos comentarios o no, mi estilo de vestir. Entonces sí, digamos que también utilicé parte de ese testimonio para poder encarrilar esa investigación ya a nivel escrito, digamos que de ahí parte y luego ya entrevistando pues a las chicas, mujeres y poderosas que pues me colaboraron con este proceso, pues ya dar otras reflexiones, como lo dice David. Pues, este era uno de los que les quería mostrar. Y no sé si ustedes recuerdan que yo les había mencionado que había otro elemento que había encontrado yo de la Comisión de la Verdad. Pues miren que encontré la página. La encontré por fin. Aquí pues es un mapa con todas las obras. Vamos a empezar desde lo gráfico. Época, reportaje de una historia vetada. Vamos a ver de qué trata. Y aquí, por ejemplo, y esto es lo cool, voy a tratar de descargar esto para que lo vean un poquito mejor. Este es un documento de investigación donde, miren, aquí está, se veía, es tan bello. Se toma el titular en formato de noticia y miren, aquí se hace como una reconstrucción desde lo gráfico, parece que fue grabado, en el lugar de los hechos, ¿sí? Y aquí pues nos salen todas esas historias de todo el territorio y empiezan a enlazarse lugares con historias, fotografías, con grabados, cómo transgrede la historia de los que estuvieron presentes y hay una mezcla entre el archivo y la fotografía actual. Si ustedes notan aquí, por ejemplo, esto es fotografía de archivo del espectador, que la fotografía, recuerden que también es una fuente es una fuente primaria de investigación. Y todo está presentado como un periódico, pero pues nos está narrando esos sucesos y completándolo con esos apartados tanto gráficos como fotográficos de ese éxodo en el Sumapaz, de todos estos eventos que marcaron pues la historia de nuestro país. Son bastante desgarradores, ¿no? Y nos muestran justamente esos bombardeos, esas trincheras. Aquí pues utilizan la técnica del offset, que es una técnica de impresión por puntos, pues para replicar esa fotografía. Aquí ya estamos viendo pues el territorio luego y esto resulta siendo un producto de esa investigación. Obviamente esto lo mueve a uno bastante porque uno sabe que esta es la historia de nuestra patria, de nuestras familias, ¿sí? Y es un poco complejo de reconstruir esa memoria a través de ese tejido de las historias, ¿no? Pero pues es necesario
¿sí? Entonces, este es un referente. Aquí, por ejemplo, el régimen de censura implacable que bloqueó las noticias de la guerra, dejando al público a ciegas sobre los graves hechos en el lugar de suma paz. Un tolimense. Aquí, bueno, hay un video también, hay un mural, miren, se fabricó un mural. Pues la época, reportajes de una historia vetada, es un trabajo híbrido que mezcla reportería gráfica, investigación histórica y entrevistas, trabajo de campo, para ver qué pasó en la guerra de Villarrica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Yo me llamo Luis Mariano Méndez Urrea. Nací el 2 de septiembre de 1951 en Purificación, Tolima. Después mi padre se fue a vivir a San Pablo, Tolima, y allá el 14 de abril de 1955, haciendo las 8:30 de la mañana, se oyeron unos tiros en el cafetal. Estaba mi mamá cogiendo café con papá y un hermano mayor llamado José Ignacio Méndez Urrea. Y uno de los tiros le pegó a mi mamá y mi mamá murió. Porque la razón por la cual muy poca gente sabe de la guerra de Villarrica fue por la censura de la prensa. Entonces nosotros imaginamos un poco, si no hubiera esa censura, ¿cómo sería la noticia? ¿Cómo sería si habría un periódico que podría contar realmente qué pasó? Bueno, ahí vemos cómo el formato también estaba justificado. Voy a irme al audiovisual. En cuanto a los 4 vientos, ¿hay alguno que les llame la atención de ver, chicos? Y yo lo coloco. La que dice nombrar lo inolvidable. Innombrable, listo. Eso. Gracias, profe. Con gusto. La palabra que huye a la muerte, la palabra que huye a la muerte es un corto documental que reúne 28 entrevistas de la serie Innombrable, Innombrable, conversaciones sobre el arte y verdad realizadas por artistas colombianos por la Comisión de la Verdad. En ellas abordan aspectos del conflicto armado. Son video introductorio. Vamos a ver un pedazo porque es extenso. Que el país está en otra orilla, que estamos a un lado y los otros al otro, y no hay respuesta. Y ahí aparece la metáfora del río. La palabra rival viene de la raíz latina ribus, la misma de la palabra río, porque con frecuencia los habitantes de las orillas opuestas de los ríos solían enemistarse entre sí. El río actuaba pues como una barrera, como una muralla que postergaba el combate. Y el río como un depósito de cadáveres al mismo tiempo. Un estado sin respuesta, un llamado de orilla a orilla,
un asunto que se sentía en este país donde nadie te respondía por nada, donde tú podías buscar ayuda y no tenías dónde ir y cómo actuar. El Magdalena del Cauca es unos ríos que me parecen novelescos, porque son, para mí, son como los dos hermanos mayores de los hermanos Karamazov. El Magdalena y el Cauca nacen en el mismo lugar, macizo colombiano, que es al sur de San Agustín, en el Cauca, que están todas esas montañas así arrugadas y que todavía no tienen esa forma estilizada más al norte. Ahí nacen el Magdalena y el Cauca, pero inmediatamente huyen de ahí, se van el Magdalena entre la central y la oriental y el Cauca entre la central y la occidental, cada uno llevando su vida, separados por esa barrera inmensa que es la cordillera central. Ni siquiera ellos saben el uno del otro. Para nosotros tiene mucho valor el río, además de ser ese lugar que conecta los diferentes pueblos, es ese elemento vital, ¿sí? Nos provee a nosotros el alimento, el coger, ¿sí? Para nosotros es sagrada la tierra. Yo pinto porque así se ve la repartición de cada ramas, cada hoja, cada cogollo. La naturaleza tiene vida y tiene relación en tanto nosotros la miramos, estamos con ella, le damos cuerpo, a veces es casi imposible nombrarla con palabras, ¿cierto? O sea, lo que sentimos frente a ella, pero nos aproximamos. Lo que nos ha ayudado a nosotros a resistir de alguna manera también es eso, ¿no? Esa esperanza y esa determinación de saber que hay un universo hermoso y mágico, hay un mundo natural que tiene mucha fuerza. Tenemos que hablar en medio de la diferencia y entender que así como hay una multi y biodiversidad, también hay mucha diversidad de pensamientos, pero eso no nos hace ser enemigos acérrimos para eliminarnos. Bueno, de hecho, esto estuvo bien, bueno, está bien interesante porque también utiliza elementos de la animación de stop motion y cutout, ¿no? Justo como para complementar la narrativa de... Sí, señor. Sí, casualmente, buena elección, Sí, Adriana. me llamó la atención eso. Ok, cool. Pues porque vemos como, a veces pensamos que, digamos que los únicos productos en que participa la animación como que son 100% animados, pero no, muchas veces la animación también participa en otros lenguajes en el cine y también complementa estas narrativas. Entonces, chicos, miren, aquí nos están hablando de varios elementos y aquí es bien vital, por ejemplo, para esa justificación que ustedes están haciendo, ese marco teórico. Aquí hablan de río, y si se dieron cuenta, se habló de la etimología de la palabra, de qué significa rival, de la relación del río con las personas, también se habló de geografía, ¿no? De dónde nacía el río Cauca, el río Magdalena, investigación, ¿cierto? Investigación desde esos ápices y digamos que mostrándonos justamente de dónde surge esa justificación de nuestros proyectos, ¿listo? Es como hablándolo y orientándolo a través de allí. Claro, aquí estamos viendo, y esto es crucial entenderlo, chicos, aquí estamos viendo como de pronto vertientes y formas de cómo el arte se enlaza con sucesos, con historia, con política, con memoria, y generan un tejido fuerte, ¿no? Pensando que también tú haces la investigación, ¿cierto? Porque pues los hechos que, bueno, voy a volver un momentico aquí, como para explicar algunas cosas puntuales. Lo que veíamos aquí, este tema de
esta es la forma en la que se expresa esa investigación y ya es como tal la obra. Existen diferentes tipos de obras, pero esta es una específica y se llama una videoinstalación. Si ustedes se dan cuenta, pues hay un espacio en el museo o en una galería donde se expone con un formato específico que dictamina el autor de la obra. La exposición de ese video, justamente este formato de instalación surge como luego de que nace el dadaísmo, pero allá en los años 50, donde se empieza a hacer otro tipo de arte que sale de las tradicionales, de la pintura, de la fotografía, y se empiezan a explorar como otros medios más inmersivos, ya el espacio pasa a ser también parte de la obra, entonces quería explicarles eso. Y aquí es que es lo gracioso, porque si ustedes leyeron el material formativo, nos habla de que el proceso de investigación se renueva, casi como reciclable, porque ustedes hacen su proceso de investigación y ese proceso de investigación, bien sea ustedes mismos o bien sea, pues digamos que un proceso de otro investigador, retoma su investigación, la profundiza, la redirecciona, la lleva a otros lugares, hace otros análisis y pues eso mismo pasa con las obras de arte, porque finalmente aquí tenemos una obra de arte que fue expuesta, generó una reflexión, pero esta obra inspira a otra obra a ser, estar y existir. Entonces se vuelve como cíclico este proceso del tema de investigar, sobre todo en nuestros campos. ¿Listo? Vamos a visualizar esta de multiformato. En Barranca Bermeja. Obviamente, mire, siempre hay un contexto, o sea, un resumen de. Aquí dice que es un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín. Aquí intervinieron bastantes entes internacionales. Vamos a ver la presentación. Este audiovisual digamos que me hizo de pronto pregunta de qué trató. Y me hizo acordar de una performance. Performance es como que se mezcla el teatro y el arte museográfico, ese de museo, donde se trabajaba ese tema de que un artista se sentaba en una mesa, Adriana Abramovich se sentaba en una mesa y las personas que visitaban la obra se sentaban frente a ella y durante 5 minutos se miraban a los ojos. Y así ella lo hizo con muchas personas, pues era el punto de reflexión, ¿no? En este caso noto yo, por ejemplo, que hay un narrador
y un receptor, pero es por mesas, como estos sistemas que antes usaban de citas. Entonces me imagino que ahí es donde se hacía el intercambio del conocimiento. Es justo lo que estamos viendo en fotografías, que es más claro como en las fotografías que en el proceso del audiovisual. Otra forma, ¿no? De proteger el conocimiento. Y pues así muchos otros formatos, chicos, desde lo sonoro, desde lo visual, lo gráfico, lo audiovisual. Les compartí ya el link para que chequen como más o menos los alcances y las posibilidades. Y quería preguntarles a los asistentes si ya tienen identificado esa pregunta problema o esa pregunta que detona su investigación, cómo van con ese proceso como tal de su evidencia. Adriana, David, Daniel, te leo. O todavía no estamos trabajando en ese tema. En mi parte, profe, estoy trabajando en eso, de acuerdo a la investigación, pero me planteo de la investigación acerca que quiero hacer y tengo muchos subtemas, pero no sé por dónde abarcarlo. Pero sin embargo, pues estoy estudiando como qué área o para quién va dirigido también, porque en las diferentes formas que lo estoy viendo, pues está diferenciado a diferentes grupos, ya sea hacia adolescentes o adultos o a la comunidad en general. Entonces, pues sigo, pero pues estoy haciendo un desglose de ideas y haciendo mi proceso como investigativo. Voy traduciendo en papel y voy haciendo desglose de ideas para poder ya ahí sí formar lo que son textos o identificar esas cosas. Ok, listo. Pero no sé de qué otra manera, pues a mí se me incentiva como esa investigación, ¿no? Lo hago así como lo sé hacer. No, sí, está bien. También es un método, ¿no? Encontrar un método. Lo que te quería plantear es cuál es tu tema general. El manejo de las plataformas de acuerdo al internet de esta época, a lo que tuvimos nosotros en nuestras épocas. No sé si todos sean de la misma época. No se tuvo mucho acceso al internet, pues en cierta manera los centros de acumulo de los jóvenes eran más sanos, pues porque estábamos cogidos de cierta manera a muchos peligros que hay ahorita en internet. Y ahorita pues ya con inteligencia artificial, manejo de plataformas y demás, pues ya cualquiera tiene acceso, incluso menores haciendo perfiles falsos también tienen acceso, porque no hay una verificación total sobre eso para el uso. Claro, entonces, ya entiendo por qué está sí, tan está muy gastado. Está el tema. Y no está mal, sino que es un tema que tiene mucho por investigar. Por investigar y porque pues son, como te digo, son generaciones diferentes, en cómo se comportó la generación de mi generación, cómo se comportó la generación de nuestros padres a la que está actualmente viviendo en estos momentos con toda la era digital. De pronto podrías pasearla, quizás, de pronto determinar las diferencias entre la generación anterior y la nuestra. Digo nuestra porque creo que nos tocó la misma época en la que uno iba a la sala de sistemas y iba a manejar Word. No había internet. Señor. Entonces estamos ubicados en el mismo plano temporal. Sí, señor. Entonces sí, de pronto, pues para como limitarlo un tanto, podría ser, o lo contrario, de pronto desde nuestra generación a los chicos que están más expuestos. Y es que hay un fenómeno que es bien chistoso ahí, y es que la gente tiene más acceso a la información y es cuando menos investiga, ¿no? Exacto, también, pero también en base a esa investigación también muchos jóvenes sufren cuestiones emocionales de pensamiento y actitudinal, de acuerdo a lo que investigan sin tener una fuente clara o sin tener las previas bases. Sí, claro. Entonces se amplía más y como que no sé qué rama exactamente coger, por qué lado irme, como para profundizar. Sí, claro, porque digamos a nivel neurológico
también, digamos que las personas que son, los niños que son expuestos a pantallas desde edad muy temprana, sufren retrasos en lenguaje, tienen problemas de adaptabilidad social, de resolución de problemas. Entonces, sí, lo que tú dices, amplísimo. Por ese lado, retrasados en algunas personas y en otros muy adelantados a muchos temas que de pronto no están de acordes a su edad. Sí, claro que no hay filtro como tal del contenido. Y necesitas. Está bien complejo, pero recuerda que debes orientarlo un poco también al tema de animación, ¿listo? Que no se te pierdas ese ápice ahí, que es importante que lo orientes al tema de animación. Vale, gracias por compartirnos tu estatus, Adriana. Y David nos iba a mencionar. Pues ahorita con el tema de lo de la investigación que ahorita estoy haciendo, lo estoy tomando de la parte, sí, de lo de lo de la depresión de la gente que lo padece. No estoy, sé que existe bastantes, o que de pronto varias personas que la padecen a veces no son con algunas mismas actitudes o cosas que ellos muestran ellos muestran presencialmente, como por ejemplo que hay gente que de pronto, como dicen en redes, que de pronto que literal uno hace una falsa apariencia o que también suelen estar muy aislados, que mucha gente como que de pronto no le da ese consuelo. Entonces yo ahorita, bueno, ahorita lo estoy iniciando, por el momento tampoco sé cómo implementarlo, solamente sé que ahorita lo estoy tratando de buscar la forma para que en la historia sea más adaptable, por eso te decía que sí podría de pronto realizar algunos cambios en el guión. Y pues, no, nada, ya, eso sería todo. Por el momento, con la investigación no he iniciado, solamente por el momento tengo ideas. Ok, sí, bueno, digamos que entiendo que como estamos realizando en paralelo las dos evidencias, pues estaban enfocados quizás en entregar primero el animal, pero pues no olvidemos esta evidencia que, o sea, una vez se tenga la pregunta de investigación y el objetivo de investigación, estos elementos ya se vuelven un poco más sencillos de realizar. No, como les digo, no necesariamente tienen que ser el tema de las encuestas, sino que también pueden utilizar una investigación de manera descriptiva en la que ustedes determinen el estado de algo. Por ejemplo, lo que está haciendo Adriana, que es cotejar la información. Vamos a hacer un comparativo que quizás no, si se ha hecho o no se ha hecho, pues no se ha hecho localizado en nuestro país o en nuestra región específica, la región en la que ella se encuentre, donde se cotejen esos datos. Entonces eso se vuelve descriptivo porque ella va a tomar fuentes secundarias, fuentes primarias y va a interpretar esa información, ¿cierto? Quizás realice una que otra entrevista, pero y ya. De pronto no pensemos que el proceso de investigación también tiene que ser demasiado complejo, porque no nos están pidiendo ni una tesis, ni nos están pidiendo acá que demostremos una nueva teoría de física cuántica, sino pues, es algo un poco más sencillo, ¿listo? Eso por mencionarles. Lo otro, muchachos, y ya esto lo menciono para las fases posteriores, terminamos fase de análisis, que es la que estamos ahorita pues en ejecución. Pasamos a la siguiente fase que creo que en ustedes se llama ejecución. Sí. Y la fase de ejecución, pues ya vamos a entrar como tal a realizar algunos elementos visuales y también de animación. Para estandarizar eso,
les mencionaba yo en la clase anterior, ay, me cerró, que para la parte de animación como tal vamos a realizar el proceso en Blender, en el entorno 2D. ¿Listo? Creo que les alcance a socializar un poquito de ese tema en la sesión anterior. Vamos a implementar el Gris Pencil. Les recomiendo que descarguen, vayan descargando una Blender oficial, la licuadora. Una versión, esta es la última versión. Digamos que en los requerimientos mínimos uno como que se da cuenta que qué versión le funciona, ¿sí? Pero aquí también hay versiones un poquito más pequeñitas o más antiguas, lo que hace que funcione también mejor en los computadores, ¿listo? Necesitan este espacio, es un poquito pesado, eso sí. Y es eso, irlo descargando. Lo otro es que parece que el SENA ya está adquiriendo las licencias de Adobe como tal, lo que nos va a permitir usar Photoshop. Les estaré contando cuando nos den como la información general, pero ya hoy nos dieron la noticia de que ya están en compra para hacer toda la parte del arte conceptual, pues porque es lo que sigue en nuestro corto. ¿Sí? Ya hicimos el Animagic, ya hicimos el Storyboard. Lo que vamos a hacer próximo en la siguiente fase es realizar como tal todo el proceso conceptual, o sea que vamos a diseñar personajes, vamos a diseñar escenarios y ya vamos a empezar a hacer las pruebas de animación, ¿listo? Como para que prevean el paso siguiente. Y a mí siempre se me hace importante comunicarlo. Sí, efectivamente, dime Adriana y ya te contesto, Daniel. Para los que no tenemos todavía el correo institucional, por más que uno envíe a la mesa de servicio técnico ese problema con la plataforma, en cuanto a los que no tenemos el correo institucional, ¿hay qué se haría para los programas y las licencias? Déjame averiguar cómo va ese tema. Yo sé que hay mucha demanda a nivel nacional de correos. En dado caso de que definitivamente no, pues manejamos versiones portables del programa, ¿listo? Porque, pues siendo honestos, Photoshop se usa bastante en la industria y pues para procesos de arte conceptual también vamos a usar Blender. Entonces, si definitivamente se vuelve imposible el tema del correo, vamos a tener que usar versiones portables, ¿listo? Ok, profe, gracias. Listo. Y respondiéndote, Daniel, pueden enviarlo como Excel. Lo que pasa es que a veces cuando uno convierte, como se va a manejar en este archivo, cuando uno convierte este archivo en PDF, puede que le genere problema con las hojas, porque tiene varias hojas el archivo para que lo tengan presente. Entonces es mejor que lo envíen en el nativo Excel, porque capaz si nos queda mal exportado con las hojas en PDF. ¿Listo, Daniel? En Excel está bien. Vale. Sí, eso como por mencionarles. Y recuerden, chicos, este proceso de la investigación pueden manejarlo tan profundo como deseen. Sin embargo, pues recuerden que es como una aproximación a hacer investigación que igual sí sirve y les va a servir mucho, por ejemplo, cuando ustedes estén en el proceso de arte conceptual. Saber investigar fuentes y tener herramientas, insumos conceptuales para diseñar es vital. Ya la fase que sigue de arte conceptual trata de eso y de desarrollo visual, de entender y también aterrizar conceptos desde lo textual, conceptual a lo gráfico, y es importante tener buenas fuentes de referenciación para ello. Por eso es que se hace como esta introducción a la investigación. Y pues nada, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Adicionales.
Me queda pendiente averiguar lo del correo Sena, ¿vale, Adriana? Bueno, sí, señora, gracias. Listo. Creería yo que no. Entonces, chicos, nos vemos la próxima sesión. El día martes la tendremos porque es festivo. Dime, David. Profe, qué pena, tengo una pregunta. No. Es que me acuerdo que por ahí en Steam creo que hay una versión de Blender, pero no sé si ese sirve. Lo que pasa con Steam es que si tú lo instalas por ahí, él te lo va a actualizar automáticamente sin pedirte permiso. Mm, ¿Y qué pasa con Blender? Blender es un programa open source, lo que significa que cualquier persona que sepa programación puede involucrarle herramientas. Cuando uno deja que se actualice automáticamente, puede que las herramientas que esté usando no funcionen en otra versión o tengan errores. Yo sugiero descargarla de la página porque no, pues la actualización la manejas tú, no es como automática. entiendo, profe. En ese caso, muchas gracias. Eso es todo. Ah, listo. Entonces, sí, vamos a trabajar no solamente, digamos que la animación sí la vamos a trabajar de lleno en Blender, pero para hacer procesos de arte conceptual, pues me gustaría que integráramos algunas técnicas que se están usando en la industria. De paso, yo también las practico, en las que pues ya no todo se hace 100% C, sino que pues hay formas de optimizar trabajo con Blender desde, bueno, Blender o cualquier software de 3D, utilizando elementos 3D. Entonces eso sería lo que veríamos. No vamos a ver animación 3D, pero sí vamos a aprender a hacer cosas conceptuales y arte conceptual, como un híbrido entre pintura digital y 3D. Técnicas de photobashing, técnicas de pintura digital, como para que de pronto nos vayamos preparando. Por eso menciono que instalen los software. Y pues eso sería, muchachos. Si no tienen más dudas, nos vemos el martes a la misma hora. El horario de julio queda igual, lunes 8 p.m. Si hay festivo, pues se corre para el martes. ¿Listo? Que tengan una excelente noche. Gracias por la asistencia y nos vemos la próxima sesión. Gracias, Gracias. profe. Igualmente, feliz noche. Igualmente, chicos. Que estén bien. Listo, profe. Chao. Gracias. Muchas gracias.